¿Qué tal, Alejandro? Amigos de Sports en directo, gusto como siempre, aunque hoy todavía con un poquito de amargura, ¿no? No solo por el resultado, creo que por todo lo que arrastró la presentación de Venezuela en la previa, durante el juego, y yo quedé más molesto con el postpartido y sobre todo con las declaraciones de Batista, donde evita hablar de la altura y creo que no debe el seleccionador nacional venezolano, en este caso Batista, de decir eso. Es una realidad a la cual él tuvo que haber respondido porque a mí me deja la sensación que su respuesta desde afuera, yo no estoy diciendo que sea así, pero desde afuera su respuesta me confirma que la planificación pudo haber sido la misma. Ah, yo no hablo de la altura. Ah, bueno, yo no preparo la altura entonces. Y podemos ir desglosando muchas cositas, pero de verdad que el postpartido, y me refiero a las declaraciones de Batista y a varios de los poquitos colegas que fueron a la ciudad allá en Bolivia, que por segunda vez consecutiva los jugadores no se paran en zona mixta a dar declaraciones. ¿Y por qué digo segunda vez consecutiva? Tú y yo la vivimos hace unos meses en la eliminación de la Copa América, que uno todavía por ser tan blandito, dijo, bueno, vienen de perder un partido en penales y es algo que si nosotros estábamos mal, imagínate un jugador, pero ayer no tienes por qué pasar en zona mixta y no dar nadie declaraciones. Pero bueno, vamos desglosando poco a poco lo que se está viviendo y lo que se va a vivir en estas fechas eliminatorias. Sí, resultados finales de hoy hasta ahora: Uruguay 0, Paraguay 0, Brasil 1, Ecuador 0. Para complementar un poco lo que venías diciendo, el compañero José Pineda de Se Habla Deportes, que estuvo ahí, que estuvo compartiendo contenido con todos nosotros, Alberto Salas, que fue con una radio chilena y que estuvo compartiendo contenido también para Sports Venezuela, los colegas del Mundo es un Balón, también colegas acreditados por Ruta Vinotinto, eran los que estaban ahí tratando y haciendo un esfuerzo también grande que se hace para llegar a cubrir, a apoyar a la selección, seguirlos y llenar de información a todos los fanáticos que están pendientes en una sede tan complicada. Y bueno, no se tomaron la molestia, ni siquiera uno, ¿no? Porque hubiese podido hablar Claro. Tomás Rincón, que ni siquiera jugó, o cualquiera de los referentes importantes que hay en la selección. Y bueno, lamentablemente no fue así. Pero bueno, cosas que quizás uno no termina de entender y que no terminamos de aprender a dar la cara en cualquiera que sea la situación, porque al final lo importante es hablar, decir algo, un mensaje a la afición Claro. y más nada. Pero bueno, entremos un poquito en lo futbolístico, Bruno, que me decías más temprano hoy, necesito desahogarme. ¿Qué pasó? Porque a Venezuela le ganó la altura, le ganó Bolivia, no salió nada del plan. ¿Crees que fueron los tres defensas con los dos carrileros? Que el mediocampo no supo cómo aguantar la embestida de Bolivia. ¿Qué crees que sucedió realmente ahí en el Alto? Primero yo quiero dejar claro que no soy de los que piden que la preparación sea como la manejó César Farías y expongo el por qué. Yo creo, y el actual seleccionador nacional Batista nos lo ha dejado claro, que del torneo local hay muy poco que puede hoy, con muchísimo respeto lo digo, estar en la selección nacional, que pueden ir creciendo de a poco y que vayan apareciendo. Está el Pipo Vivas en una convocatoria, pero te ha dejado claro Batista, y yo eso lo comparto con él, que en el torneo venezolano hay muy poco que puede alimentar desde ya a la selección nacional, es decir, que sea titular en un partido de eliminatoria. Entonces yo no le puedo exigir al seleccionador, si tengo esta opinión, de la cual muchos podrán estar de acuerdo o no, que se vaya a Mucuchíes, como hizo Farías, a preparar a la selección. Farías, que lo hizo maravilloso en dos partidos, en dos preparaciones distintas para enfrentar a Bolivia en La Paz, en una ganaron y en una empataron. Más allá que en ese triunfo no la pasamos tan bien, pero se ganó y punto. No, 3 puntos de oro. De oro, claro. En aquel entonces habían jugadores en el torneo venezolano que constantemente se vestían de vino tinto. Y después agregaste un par, por ejemplo, recuerdo mucho la presencia de el lagarto Juan García en ese triunfo 1-0, que por cierto el arquero fue Rafa Romo. Ya Juan García de salida prácticamente, pero
Farías decide llevarse a alguien de experiencia para unirlo a los que ya estaban con recorrido y a los que iban a estar en ese partido como prácticamente debutando en la selección nacional. Y en un segundo partido donde se empata uno, en ese que prácticamente nos complica el proceso hacia una clasificación al Mundial, estuvo Richard Blanco, que le da la asistencia tras un cabezazo de gol a Juan Arango, ¿no? Para que vean lo que encontraba en el torneo nacional Farías a lo que a lo mejor hoy no puede encontrar Batista. Desde ese punto de vista, sí empiezo ya, donde quizás entiendo Batista, pero entro en la parte de no entender a Batista y criticar simplemente dando mi opinión y tampoco siendo que mi opinión caiga pesada, porque al final siempre a mí me gusta dejar claro que no he estado en los entrenamientos, no estuve en la concentración por un tema de distancia, evidentemente, donde a lo mejor ocurrieron detalles que ellos no nos han contado y eso también lo critico, porque si decimos que es la selección de todos, donde todos tenemos que ir en el mismo autobús para ir al Mundial, pero de repente nosotros no sabemos nada porque el hermetismo, tú lo viviste también en Copa América, es una realidad, te dan 10 minutos para conversar con dos protagonistas, simplemente hablas con el seleccionador nacional en rueda de prensa, no te cuentan los planes, no sabemos cómo se preparó la selección para esto, a lo mejor lo hizo, pero yo no lo sé. Y quizás si yo lo hubiese sabido, todo lo que se preparó, hoy mi opinión sería distinta. Pero entro en la convocatoria. Jugadores que están habituados a la altura entraron en la convocatoria. ¿Qué pensé yo? Que iban a tener cierto nivel de oportunidad o de responsabilidad en partidos como el que vivió Venezuela. Hablo Ni un minuto específicamente, entre los tres, ni un minuto. pero ni un minuto. Te puedo entender a Baroja porque el arquero de la selección nacional, el titular, también está habituado a jugar a ciertos metros sobre el nivel del mar. No en este escenario en el que vivió Venezuela ayer, donde sí está Baroja, pero tiene conocimiento y ahí le puedo dar incluso la razón al técnico que haya decidido a poner a, a Romo. Pero yo, ojo, yo en la previa pensé que jugaba Baroja, pero no lo critico por allí. Pero aparece Ramírez, aparecen en la convocatoria jugadores que están en el fútbol mexicano, que no es lo mismo, pero conocen algo, que juegan en Bogotá, que juegan en Colombia, que juegan en Ecuador, que tienen que ir a Quito constantemente. Y esto a mí de verdad me llamó poderosamente la atención. El primer punto que te pongo que no me gustó es este no utilizar a futbolistas habituados a la altura, a pesar, quise decir, de haberlos llamado, de anotarlos en la convocatoria. Por eso no entiendo qué se buscó. El segundo punto, fundir a futbolistas importantes como José Salomón Rondón. Ok, lo pones titular, yo lo pedí titular, ¿no? Y lo podemos buscar acá en Sport en directo, en cualquiera de los videos que hemos o que hicimos en la previa. Yo siempre dije, para mí Rondón titular. Partido 3-0, hermano, listo, sácalo. Esos 15, 20, 35 minutos extra lo pudiste haber lesionado, lo pudiste haber cansado más de la cuenta, no tenía ningún tipo de sentido, como tampoco tuvo sentido que tú buscaras, si no le diste la titularidad a Soteldo, es porque en tu lectura el estilo de juego de Soteldo a lo mejor no iba a funcionar en la altura y no funcionó. Se mandó un pique de 35 metros con la pelota en los botines y terminó con la lengua afuera porque eso es una realidad. Entonces, ya empezamos a hablar de que no sabemos la planificación, lo podemos dejar por fuera ese tema, ¿no? Ok, está bien, tú no nos quieres contar, pero ya cuando vemos la lista, cuando vemos lo que pasa en la cancha, cómo reacciona el técnico, cómo utiliza a los jugadores, cómo planteas a un Murillo como carrilero por la derecha y no funciona en ese puesto, no ha funcionado las veces que se lo ha intentado, ya tenemos que empezar a criticar también lo que fue la decisión en el rectángulo de juego, que otra vez así como sucedió en la Copa América, pareciera que la preparación desde el vamos no sale del todo bien, pero en la Copa América el técnico sí respondía, sí reaccionaba y lo hizo de mil maravillas. Ayer no fue suficiente
buscar en el banco de suplentes cambios porque había una condicionante tremenda que fue el tema de la altura, y ahí vuelvo a cerrar con lo que comenzaba en este en vivo. No me puedes decir en una rueda de prensa, yo no hablo de la altura, porque él decía, de las 10 preguntas que me han hecho, 8 o 9, eso fue en rueda de prensa, tienen que ver con la altura. Yo no voy a responder nada de la altura. Te están preguntando por la altura porque todo el mundo sabe que es algo muy particular, de lo cual tú tienes que prepararlo y después tienes que hablarlo. Así que por primera vez, honestamente, siento que incluso en sus declaraciones yo vi a un Batista desencajado, y eso no lo había visto yo en todo el proceso que estamos viviendo con un seleccionador que todavía, esto no hay que olvidarlo, nos tiene a los venezolanos en puestos directos en en la próxima edición de la Copa del Mundo. Pero en esta prueba en Bolivia salimos raspados.